Santiago capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer en el nombre de Jesús la palabra del Señor. Santiago capítulo número 1, versículo número 12. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todos leemos el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Digamos gloria a Jesús. Por favor, tenga la amabilidad y se sienta. Bueno, estamos en este culto de familia. Amén. Y quiero saludar y dar la cordial bienvenida a los amigos que están en esta mañana aquí con nosotros. Y por supuesto a los que están en esta transmisión, el Señor los bendiga, los ayude. Y a la iglesia del Señor que está conectada, el Señor la bendiga poderosamente. Y a los que estamos aquí conectados en espíritu presencial, que el Señor nos bendiga y nos siga dando esa libertad para oír, para recibir la palabra del Señor. Bueno, como decía nuestro hermano, estamos en este día recordándoles los cultos, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Recuerde que en los países desarrollados, que van muy avanzados supuestamente, con lo de la vacunación y todo aquello, ya hay algunos que van a empezar nuevamente cierre, porque la situación se ha complicado ya en algunos países, y entonces las decisiones son volver a cerrar. Eso significa que nosotros debemos ser cuidadosos. Amén. Porque una de las cosas que no tenemos nosotros, sobre todo los latinoamericanos, es que nuestra cultura somos demasiado dejados y no asumimos las cosas con responsabilidad, y por eso vienen consecuencias. Entonces esperamos que el Señor nos ayude. Amén. Por eso les digo que el Señor nos ayude. Y esto de que se había hablado de que de pronto en algún momento la iglesia podríamos no llegar a un tiempo en que no se asistiera a culto, eso no se dijo el año 2020. Eso lo dijo el Espíritu Santo muchísimos años atrás. Amén. Que podía llegar un tiempo difícil de prueba para la iglesia y para el mismo mundo, pero nosotros no creíamos eso. O sea, lo escuchamos, pero no lo creímos. Pero el tiempo nos llegó. Entonces, es el tiempo en que seamos prudentes y actuemos con inteligencia. ¿Para qué? Para que aprovechemos. Amén. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de congregarnos, para que así, cuando venga el momento que nos toque enfrentar, porque no solamente la prueba puede venir a nivel mundial, sino muchas cosas pueden pasarle a uno a nivel personal. ¿Cierto? A nivel personal. Y si uno está preparado, pues va a salir bien librado. Pero si no, va a tener muchas dificultades. Bueno, vamos a seguir enseñando entonces el tema. Bueno, aunque hoy es culto de familia, no está ajeno. Yo he venido enseñando de familia. Yo enseño casi todo el tiempo. Así que de aquí miré con culto de familia. El jueves, el martes, bueno, ya entraremos porque tenemos que hablar de matrimonios. Tener charlas con matrimonios, aquí cultos con los matrimonios, con los que se van a casar, con los que piensan casarse, con los que piensan, porque todo eso los tenemos que tener reunidos aquí. Amén. Porque sin la enseñanza, sin el conocimiento, uno falla por falta de conocimiento.
Vamos a seguir con el tema general que estamos tratando todo este tiempo, se llama Definiendo mi identidad. Tema de hoy, subtema, ¿puedo ser niño todavía? Recuerde que nos quedó pendiente. Este jueves pensaba predicar, pero no fue posible, porque estaba por allá, bien lejos, estábamos en las posesiones de unos pastores, entonces no fue posible llegar el jueves, pero aquí estuvo el Señor con usted de una manera grandiosa el jueves. Oiga, bueno, poquitos creo que estaban de los que están ahorita en el culto del jueves, o quiénes más estuvieron el jueves. Hermano Luis, ¿sí ve? ¿Quiénes estuvieron el jueves aquí? Digan amén. Oiga, fueron poquitos. Fíjate cuánto cree uno que la iglesia es edificada. Y aquí valga la oportunidad para reflexionar. Uno a veces piensa que porque ha pasado mucho tiempo en la iglesia, uno sabe, tiene madurez. Pero resulta que uno, para poder llegar a madurar, tiene que estar en un continuo aprendizaje y reflexionando sobre cada cosa que va pasando. Por eso no se le puede exigir a un niño que tenga comportamiento de adulto, aunque nosotros en lo práctico lo hacemos. Nosotros le exigimos a veces a un niño que se quede quieto, que oiga, que esté atento, y a veces el que está exigiendo no hace eso. El mismo adulto no hace, pero sí se lo exige a un niño. Entonces, eso significa que nosotros actuamos, aún siendo adultos, actuamos con comportamientos de niños, somos inmaduros. Así que este es el tema que quiero seguir tratando, y yo quisiera que la iglesia pudiera seguir estas enseñanzas, porque realmente nos van a ayudar y nos van a edificar. Si usted no puede estar en la escuela dominical, en esta temática que se está llevando, o en cualquier culto, pero usted le da pereza entrar al Facebook porque tendría que entrar y volver, yo quiero solamente escuchar la enseñanza. La iglesia, la IPUBLA Cumbre, tiene una página en YouTube, y ahí se están subiendo solo las predicaciones, las enseñanzas. Entonces, si alguno no puede oír o alguna cosa se le presentó, yo lo invito a que entre a la página de YouTube, se inscriba, amén, active la campanita. ¿Se ha escuchado usted esa cosita? Y oiga lo que está para la iglesia. Yo felicito a los hermanos porque las iglesias, como congregación, vivimos diferentes procesos. A cada iglesia Dios le pone un ministerio y un proceso. Por eso, cuando un hermano de la congregación asiste a un culto aquí hoy y mañana se va para la central y de Bucaramanga, y el otro culto se va para la central de Caldas, para la central de Florida, que es Caldas, y el otro se va para la central de Aguachica, a la 14, entonces esa persona no va a ser edificada, porque va a recibir palabra y se va a avivar, pero no sabe en qué va. Eso es como el hijo. El hijo, para poderlo educar, hay que mantenerlo ¿dónde? En la casa de los abuelos, en la casa de los tíos, unos días en una casa, otros días en otra casa y otros días. No, los hijos, para poderlos educar y formarlos, hay que tenerlos en casa. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, los chicos se comportan bien en otra casa. Hay chicos que en la casa se comportan mal, pero van a otra casa y dicen, uy, qué niños. Esos niños suyos sí que son lindos. Qué comportamiento, eso vea, me ayudaron, eso me lavaron hasta la loza, trapearon, y en la casa no cogen una escoba.
Yo no sé si eso pasará. Entonces, por eso el hijo se tiene que educar en la casa. Por eso una congregación tiene que tener un pastor, porque la Biblia dice, habrá un rebaño y no dice que habrá un rebaño y 3 pastores, 4 pastores, 5 pastores. Habrá un rebaño y un pastor. Así que yo lo invito, si usted por circunstancias, por supuesto, yo trabajé en empresas y yo tenía que a veces la escuela dominical estar en la central de Bucaramanga, en la central de Piedecuesta, porque por circunstancias yo tenía que viajar desde donde estaba en Málaga mensualmente, entonces me tocaba, yo no me perdiera el culto. Pero si la gente coge andando de congregación en congregación, no se va a edificar. Va a llevar una vida cristiana, por supuesto, pero no madura. Y lo que Dios quiere de la iglesia es que la iglesia crezca. Amén. Que nosotros crezcamos a la estatura, a la medida, a la plenitud de Cristo. Amén. Y ese es el propósito. Entonces, pues Dios me puso acá y yo tengo una temática y no voy a hablar de otra cosa. Yo no le voy a exigir a alguien que tenga un comportamiento si yo veo que todavía es un niño. Yo no puedo pedirle a un recién bautizado que se me comporte como una persona que ya tiene unos años de bautizado. Yo no le puedo pedir a una persona que es bautizada, lleva años, que tenga un comportamiento así o así, a menos que tenga un cargo en la iglesia. Porque si la persona ya tiene un cargo en la iglesia y tiene una responsabilidad, entonces significa que se eligió porque tiene cierta madurez, porque ya tiene cierto comportamiento. Entonces no va a ser el mismo trato, la misma exigencia para el que tiene un cargo. No va a ser lo mismo para el que está bautizado, lleva un poco de años, pero no tiene un cargo en la iglesia. No va a ser lo mismo para el que está recién bautizado y está en la iglesia. Dios a cada uno le exige de acuerdo a lo que tiene. De lo que sabemos, hablamos, dijo el Señor, y de lo que hemos visto, testificamos. Dios no te pide ofrendas si tú no tienes trabajo. Si Dios no le ha dado, porque Dios es el que da todo. Amén. Así que Dios nos pide de acuerdo a lo que Él nos ha dado. En sí nosotros no damos, hermanos. Quien nos da todo es Dios. Y poder apartar de lo que Dios nos da es un reconocimiento de quién es el dueño. Porque en nuestro espíritu no es el espíritu del hombre, el comportamiento del hombre no es el reconocimiento de que todo es de Dios. Recuerde que desde que el niño nace, yo ya les puse ejemplos, el niño recién tiene 1 año, 2 años y ya coge algo por ahí que va a otra casa y dice que es de él. O sea que ese sentido de dueño lo lleva uno como, ya va en la sangre, ya va ahí, que esto es mío. Y le cuento que el hombre muere con la misma idea. Pero cuando Dios lo educa a uno, cuando Dios lo forma, entonces a uno le cambia la manera de ver las cosas, la manera de pensar, la manera de actuar. Hablamos y hicimos una pregunta: ¿es malo ser niño? Esa es una respuesta obvia, ¿no? Niño es lo natural de un ser humano. Para que sea un ser humano tiene que ser un niño primero. Y antes pues hay otro proceso. Pero uno de los procesos con los que comienza la vida es cuando se es un niño, cuando se nació y empieza a hacerse un niño. Entonces no es malo ser niño. Lo terrible es que un niño no crezca. Eso es anormal. Estaba viendo por allá en algún lugar donde yo he ido a un niño. Yo le dije, pero este niño se actúa como si fuera adulto. Yo lo veía de espalditas, yo lo veía, oye, bien vestido, porque pues
La ropa se la pueden poner a cualquiera. Y dije, pero este chico actúa, se sienta, se está quieto, y yo lo veo como de 2 años. Pero, ¿por qué actúa así? Y como yo soy un poco como curioso, investigador y analizo, no, Dios lo hace a uno así. Entonces me quedé y pregunté, entonces dije yo, bueno, ellos tienen un niño de 2 años, ¿no? Yo hice una suposición. Dijo, no, tiene 5. Había algo ahí. Entonces la persona que me dijo eso, dijo, no, es que el niño tiene un problema. Nació con un problema congénito. No, los médicos dicen que su crecimiento, para la edad que tiene, el crecimiento no es, él tiene un crecimiento de un niño de 2 años, pero ya tiene 5. Claro, de razón el comportamiento, porque no se comporta lo mismo un niño de 2 años que uno de 5. Ya tiene un poquito de madurez, porque ya ha aprendido al lado de los papás, ya le han dado una cantidad de enseñanzas. Así que de eso se trata. El evangelio es aprender a vivir la vida aquí. Amén. Es vivir la vida aquí, en esta tierra. ¿Cómo? Bien. En medio de todas las situaciones que se puedan presentar. Así que, ¿cuál es el problema? Que llama la atención, ¿no? Porque ese niño no crece. Tiene un problema. Hay que hacerle un tratamiento, ese niño está en un tratamiento médico porque se descubrió que está sucediendo algo que no es normal. Cuando Dios mira a la iglesia, Dios sabe de qué tiene necesidad. Amén. Y Dios va a obrar, ¿para qué? Para cumplirle los deseos, porque ojo a esto que voy a decir. Nosotros tenemos deseos y tenemos necesidades. 2 cosas diferentes. Y te lo voy a decir por qué. Uno desea que, bueno, pueda tener un mejor trabajo, pero no es una necesidad porque ya tiene un trabajo. Uno desea tener una casa mejor, bien arreglada, pero no es una necesidad esencial porque tienes una casa. Pero hay necesidades que Dios sabe que son diferentes a nuestros deseos. Así que Dios, ¿qué va a hacer con la iglesia, con el cristiano? ¿Complacerle los deseos o obrar en la necesidad que éste tiene? Así que ya con esto tenemos que ir empezando a reflexionar. Porque si el ser humano es el que tiene deseos, Señor bendito, no, yo deseo hacer un viaje, yo deseo tal cosa, no, yo deseo cambiar, yo deseo estudiar esto, eso es una cantidad de cosas y las convierte en una necesidad, ¿oyó? El ser humano termina convirtiendo los deseos en necesidades. Y entonces, como lo convirtió en una necesidad, ¿qué va a hacer? A orar por esa necesidad. Hermano, una petición que Dios la conoce. Yo a veces le tengo miedo cuando un hermano empieza a tanto pedir por una necesidad que Dios la conoce y no quiere decir qué es. O sea, yo he vivido eso, un hermano, años ahí hablando con él y me comparte. No, hermano, tengo una necesidad que solo Dios conoce. ¿Pero qué es? No, que está pidiendo porque el esposo no es convertido y lleva una familia mal. No, estoy pidiendo para que este hombre se muera. Claro, por eso no lo quiere revelar. Hermano, usted va a sentir que esto es un disparate, pero lo que le estoy diciendo es verdad. Hay gente así. Y Dios, esa oración no la oye.
Por eso la persona ni siquiera se atreve a decir eso, porque son cosas que no son, que Dios no está de acuerdo con eso. Dios quiere obrar en la necesidad que la persona tiene para resolverle. Pero resolverle no es quitarle. Alguien una vez dijo, llevaba años, es que se lo digo con conocimiento de causa, ya años pidiéndole a Dios y el Señor, que es bueno, obró. Me quitó esa pesadilla encima, se lo llevó. Así. Bendito el nombre de Jesús. Dios quiere que crezcamos. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que no podía hablarles como a espirituales. Hemos definido que ser espiritual es tener experiencias con Dios. O sea, cualquiera que llegue a tener una experiencia espiritual o sobrenatural, la asume como algo espiritual y que en ese momento lo convirtió en un ser espiritual. Ejemplos. Una persona que habla en lenguas. Bueno, yo soy de los que anhelo que toda la iglesia hable en lenguas, y el que no lo ha recibido el Espíritu Santo, deseo y le pido a Dios, porque esa sí es una petición, esa sí es una necesidad, que esa persona sea llena, sea bautizada con el Espíritu Santo. Pero la regla de la madurez espiritual en esa persona no es que hable en lenguas. La madurez espiritual, entonces, no es tener un momento de encuentro y de experiencia espiritual, sino una vida de práctica. Ser espiritual es muy diferente a lo que nosotros muchos hemos creído. ¿Por qué? ¿Por qué te digo todas estas cosas? Porque uno a veces puede arrodillarse a orar y tuvo un problema severo. Bueno, yo no me gusta contar cuentos de nadie que no haya vivido yo. Te voy a contar uno mío. Yo buscaba el Espíritu Santo en la iglesia, eso sí, día y noche. Desde que me convertí, tardé 2 años para recibirlo. Pero fueron 2 años que no puedo decir que en 2 años, esta semana me desanimé para no recibir el Espíritu Santo. O sea, Dios me dio una fuerza, una convicción para buscarlo. Entonces yo iba a vigilias, campamentos, a todo el mundo que hubiera. Yo pensaba recibir el Espíritu Santo hasta en una devocional que se hiciera por allá en una mañana, un amanecer en alguna casa. Y decía, bueno, puede ser aquí, porque yo oía que los pastores decían, bueno, hay gente que lo ha recibido dormido. Y yo, entonces yo también dormido. Entonces yo, a ver, ¿a qué horas hablo? Nada, ni me soñaba siquiera. Pero una semana antes de recibir el Espíritu Santo, tuve un problema con mi hermano, el que se convirtió el año pasado. Tuve un problema en la casa, serio. Tuvimos una discusión fuertísima que se empezó a desbordar. Y cuando me di cuenta, mi hermano tenía un cuchillo en la mano para atacarme. Y cuando mi hermano sale así como al patio con el cuchillo en la mano para atacarme, yo quedé como si no fuera cristiano. Porque me vino todo lo que yo vivía cuando era inconverso. Y yo había estado en eso de que me estuvieran tirando cuchillos. Yo viví esas cosas.
de defenderme, de que me estuvieran. Entonces se me vino a mí esa imagen, le dije, pues puñalíeme, venga, córteme, porque no es el primero que me ha atacado. Y me le fui allá a provocarlo, a que me cortaran. Claro, supuestamente yo me confiaba porque yo había hecho artes marciales. Así que yo me podía defender de alguna manera. Y esa semana, ese día, viví eso. Fue un lunes, lo recuerdo, un lunes. Y yo recibí el Espíritu Santo el domingo. Cuando estaba ahí, y mi hermano enfurecido, a cortarme, mi padre estaba ahí, gracias a Dios. Mi padre, un hombre de Dios, de eso ya un poco maduros, él invocó el nombre de Jesucristo el Señor. Yo sentí como un balde de agua, o sea, así como tenía furia y de rabia y de todo, perdí el control, quedé otra vez en sintonía y yo dije, ¿y qué estoy haciendo yo? Invoqué también el nombre de Jesús y le dije, hay poder. Y me humillé inmediatamente y le dije a mi hermano, por favor, yo soy un hombre de Dios, pero eso a mí me marcó esa semana, Señor bendito, que yo me sentía la peor basura. Esa semana yo oraba día y noche diciéndole al Señor, ¿qué me pasó a mí? ¿Por qué yo vuelvo a proceder igual como era antes? Y yo le rogaba a Dios que me perdonara, y yo decía, ¿y yo cómo voy a recibir el Espíritu Santo así? Porque la idea que nos han vendido, lo que nos han enseñado es que quien recibe el Espíritu Santo tiene que tener una medida. Por eso a veces hay algo que yo no comparto, porque antes lo predicaba, pero ya no, porque uno tiene que cambiar, porque la palabra de Dios a uno lo tiene que transformar. Pero antes alguien no recibía yo el Espíritu Santo y me decía al hermano, examínese, hermano fulano. ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted alguna cosa tiene? ¿Usted ofrenda? ¿Usted esta cosa, tal cosa, tal cosa? Sí, hermano, sí. No, examínese. Y uno se arrodillaba ahí a examinarse. Y claro, cuando uno se mira a sí mismo, se va a ver muy defectuoso, ¿yo? Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, mirad a mí. Amén. La Biblia me enseña que a la hora de acercarme a Él, yo tengo que mirarlo es a Dios. Venid a mí, puesto a los ojos en Jesús. La Biblia habla todo apuntando a Él, no apuntando a mí. Bueno, yo recibí el Espíritu Santo así. En la semana peor que tuve, en esa semana yo recibí el Espíritu Santo el domingo. Entonces, yo no recibí el Espíritu Santo por ser un hombre espiritual, no, sino porque la misericordia de Dios alcanza al hombre para salvarlo, amén, para transformarlo. Oh, gloria a Dios. Nadie recibe el Espíritu Santo porque está preparado para recibirlo. No. Es porque esté dispuesto. Una cosa es estar preparado y otra cosa es dispuesto. Anhele recibirlo de Dios. Nadie puede ser cristiano cuando usted llega, estimado amigo. Usted viene con muchas cosas. Trae muchos problemas. Pero se vino así. Y Dios te elige y te toca para que te entregues al Señor, pero usted todavía no ha vivido una transformación y usted puede hasta recibir el Espíritu Santo. Sí. Y el día de mañana puede decir una grosería y puede comportarse así y recibir el Espíritu Santo.
Bueno, sí, eso pasa. Los corintios tenían dones. Recuerde que lo primero que se resalta de la iglesia de Corinto, porque Dios primero a la iglesia le dice todo lo bonito que es. En los mensajes de Apocalipsis a las 7 iglesias en Asia Menor, que Dios le dice: ay, eres tal cosa, dice, pero tengo. Sí. Le dice Pablo a la iglesia de Corinto: oiga, yo estoy feliz, yo oro todos los días, oiga, doy gloria a Dios por la gracia de Dios que ustedes tienen, oiga, por todos los dones del Espíritu Santo, no les falta nada. Uy, yo creo que los hermanos decían: aleluya, vamos como volando. No les falta nada, están esperando solamente la venida del Señor Jesucristo. Uy, una iglesia en el Espíritu. Pero cuando sigue escribiendo, les corta las alas. No están. Entonces uno asume, escúcheme bien, uno asume que porque uno habló en lenguas, bueno, no es que se sienta espiritual, sino que cree que Dios lo está aprobando. Que Dios me aprueba lo que yo vivo, como yo estoy, porque yo hablé en lenguas en el culto. Que pasé a predicar y Dios me usó. No, pues tuve unos problemitas ahí, unas cositas ahí. Anoche pues nos enganchamos con mi esposa. Tuvimos un problema, una discusión fuertísima. Yo me tocó irme a dormir con el niño. Y bueno, esta mañana ni nos saludamos. Pero en la escuela dominical Dios me usó una cosa potente. Y uno asume que Dios aprueba esa conducta que tuvo la noche anterior. No. El que Dios hubiera tocado la vida de ese predicador no es porque Dios está de acuerdo y lo está aplaudiendo por lo que él está haciendo. No, Dios quiere que él cambie, porque él dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso dice la Biblia. O sea que el hombre puede llegar a enojarse, a disgustarse, a enojarse, 3 estados hasta cuando llega la ira. Pero ¿qué le dice el Señor? Desembóquese. Yo me airé, ¿y qué hice? Me desemboqué. A ver, lánceme. Ya llegué a la ira y la di a actuar. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Santiago? La ira del hombre no opera la justicia de Dios. Cuando el hombre está así, ¿qué pasa? Dice: Dios no está obrando. Si no está obrando Dios, ¿quién obrará? Otro, ¿no? Otro tiene que obrar. Entonces uno asume, y ahí está la dificultad para el creyente. Asume que no, a mí me respaldó el Señor. No, Dios no lo respaldó a usted. Dios no me respalda a mí. Dios respalda esto. Porque Dios está comprometido ¿con quién? Con esto que Él dijo. Es que aquí dice que Él ama al hombre, por eso entonces Dios se compromete con el hombre. Pero cuando el hombre no se ajusta a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Dios está comprometido con su palabra. ¿Y la palabra para quién es? Pues para el hombre, para la iglesia, para el que no ha conocido al Señor, para el perdido. Y por eso Dios puede hasta usar, entre comillas, a alguien que no esté viviendo bajo la voluntad de Dios. Dios puede, ¿por qué? Por causa de que Él respalda esto. Con ello, quiero entonces seguir con el tema de lo que pasaba en Corinto. No podía Pablo decirles o hablarles como a espirituales, sino como a hombres naturales. Pero ¿qué es un niño? Un recién nacido.
tiene muchas características que diferencian a un niño de un adulto. Bueno, el tipo de alimento, 1. 2, el cuidado. Requiere la atención de un adulto. Un niño requiere la atención de un adulto. Por eso Dios no deja la iglesia sola. Porque Dios tiene que darle alimento al pueblo. ¿A través de quién? La iglesia es considerada ovejas de su prado. Por eso Dios comparó la iglesia y el único animal con el cual la caracterizó fue con las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas no tienen visión a larga distancia. Las ovejas, por más sana que esté, ellas tienen una visión a muy corta distancia. No tienen la visión de las águilas, de otra cantidad de animales que hay, de los tigres. No tiene esa visión. Por eso la oveja es fácilmente víctima de los depredadores, porque ella no tiene la visión. En cambio, el depredador está allá a la distancia y por el medio del monte está mirando, está observando, y la ovejita, mire, ella ve el pastico ahí, nada más. No puede tener una visión más grande, porque Dios la hizo con esa naturaleza. Esa es la característica de la oveja. Entonces, la oveja es un ser dependiente. ¿Qué hizo Dios entonces para esos animales? ¿Cómo los puso para cuidarlos? Los hizo unos animales domésticos que pueden ser apacentados por una persona, y la llamó pastor, porque ese sí tiene una visión más grande. Ese puede ver al depredador, ese puede hacerle algo para encerrar las ovejas, que el depredador no las dañe, no les haga daño. Ese tiene una cantidad de cosas. Bueno, después hablaremos de las ovejas, no me voy a meter con el tema. Pero en resumen, por eso un niño debe estar al cuidado de un adulto. Una oveja no está hecha para que cure a otra oveja, sino que una oveja necesita que la cure alguien que determine cuál es su enfermedad que tiene. ¿Por qué? Porque la visión de la oveja para mirarle, si fue que se le metió un animalito que le mete por la nariz a la oveja y le hace un daño, o si es algo que se le mete en los oídos, o si es algo que está en la piel. Quien puede tener una visión bien amplia para determinar quién es otra oveja, no, porque la oveja no puede dar cura. Ella sabe comer pasto, pero el pastor es capaz de coger la oveja y atenderle la necesidad puntual. Por eso cuando usted viene aquí, Dios, que es el buen pastor, Cristo, el príncipe de los pastores, ¿qué hace? Él sabe qué necesidad tenemos cada uno. Si el asunto está en la orejita, si el asunto está aquí, que nos metió algo por acá, o está en la piel, o es una piernita, es el Señor el que sabe. Entonces, ¿qué hace? Le da la medicina de acuerdo, porque si es una cosa si es una bacteria, entonces hay que aplicarle aquí, pero si es un parásito, hay que darle otra clase. En la iglesia necesitamos el cuidado, porque un niño necesita el cuidado de un adulto. Un niño no puede tomar decisiones, porque las decisiones de un niño pueden ser muy equivocadas. Un niño no puede asumir responsabilidades a menos que éstas sean delegadas por un adulto y él ya sepa que puede hacerlo. Por ejemplo, lleve esto hasta allá, eso es una responsabilidad. Pero tiene que estar guiado, orientado por un adulto.
Uno puede llegar a ser niño, claro que sí, dice la Biblia. Gálatas 4, 1 al 7, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mira lo que escribe Pablo a los Gálatas. Hace una comparación entre un niño y un esclavo. Y en la comparación dice lo siguiente: entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo. Bueno, no vamos a hablarlo en esos términos de hace 2000 años atrás, pero vamos a hablarlo en términos de un administrador, de un mayordomo en una hacienda. El mayordomo en una hacienda actúa porque tiene una facultad, una autoridad que le delegaron. ¿Para qué? Administrar una cantidad de cosas. Pero resulta que el patrón tiene unos niños pequeñitos. ¿Y cuál diferencia hay entre el niño y el mayordomo? Ninguna. ¿En qué no difieren? En que el mayordomo no es dueño. Aunque quiera actuar como el dueño, no puede, porque no tiene la capacidad ni el conocimiento. Él es dueño, pero tiene que esperar hasta que crezca y le hagan la escritura para que sea el dueño. Pero mientras es niño, es igual que el esclavo, es igual que el mayordomo. Él es otro trabajador ahí. Él está al cargo de todo, pero él no es dueño de nada. Pero sí hay una diferencia entre los dos. Es que el uno sí es heredero y el otro no. ¿Para qué Pablo utilizó esa? ¿Qué fin se proponía con decir eso? ¿Llevarlo a qué? A una aplicación espiritual. Entre tanto que el recién convertido llega a la iglesia, el recién bautizado en muchas ocasiones, dice, en nada difiere del esclavo. ¿Qué significa? Que el comportamiento de un recién bautizado puede ser igual al de un inconverso. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la madurez. Entonces un recién bautizado reconoció a Cristo, que Él es el Salvador, que Él es el Dios que lo quiere salvar. Entonces reconoció, pero dice, pero me voy a comprar esta tarde, estaba a puntico de ganarme la lotería, el chance. Y él sigue comprando chance y lotería. En eso es igual ¿a quién? A un inconverso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este ya no es un inconverso. Este es heredero, porque ya es bautizado, porque ya recibió a Cristo en su vida.
O sea, que por eso una persona que llega a la iglesia es un bebé espiritual. ¿Y cómo debemos comportarnos? ¿Cómo es que debemos comportarnos con un bebé? Bueno, pidiéndole que coma plátano, yuca, carne. No, al bebé hay que darle teterito de 4 onzas, de 8 onzas. Yo todavía me acuerdo. O más grandecito, porque si ya está más altico, entonces ya se toma las 8 y otras 4 más. Entonces tocaría uno de 12 onzas. Gloria a Dios. Una persona que llega a la iglesia, a veces le exigimos que se comporte, apenas recién llegado a la iglesia, recién bautizado, y le pedimos que se comporte como uno que tiene 20 años de bautizado. ¿Sabe cuál es lo triste que a veces pasa? Que a veces un recién bautizado que tiene unos 6 meses, un año, se comporta hasta mejor que uno que tiene 20, 30 años de bautizado. ¿Usted no ha visto que hay personas que no han recibido el Espíritu Santo y tienen un testimonio impresionante? Y otro que habla en lengua en todos los cultos tiene un testimonio pésimo. Si ve entonces que la espiritualidad no lo determina que habló en lenguas, que recibió, que tiene dones. No. La espiritualidad lo determina que oyó la palabra, que recibió la palabra, o sea, que come, que se alimenta y ese alimento lo recibe y lo va nutriendo, y como Dios en ese alimento entonces le da purga, si tiene alguna cosa, una herida, entonces le pone antibiótico, pero le va quitando todo. Amén, porque esa es la palabra del Señor. Lo va limpiando. Y cuando uno recibe la palabra, entonces sucede eso, que el crecimiento es normal, natural, va creciendo. Pero llega el momento en que a veces uno se confía. Llega el momento en que uno dice, no, yo ya he pasado el tiempo, ya llevo no sé cuántos años en la iglesia, yo estoy sirviéndole al Señor. Porque a veces en la familia no vemos resultados que quisiéramos que pasen. Por cómo manejamos la familia. ¿Qué le está pidiendo uno al hijo, a la hija? El hijo soltero, la hija soltera, no tiene experiencia de hogar. No sabe, tiene novio, tiene novia, se va a casar, pero está ciega, está ciego. Él no sabe qué es eso de matrimonio. Es lo que estará preparado para tener relaciones sexuales con una mujer y viceversa, y nada más. Pero eso no es el matrimonio. El matrimonio es más allá. Tener un hogar es más allá. Entonces, por eso, ¿cómo le enseña uno al hijo? ¿Cómo le enseña a la hija? Pues con el comportamiento que uno tiene, porque uno enseña con el ejemplo. Uno es un modelo. La psicología dice que los hombres aprenden por modelaje y no es modelaje de pasarela. Es por el modelo que ven en la casa, en el entorno social donde viven. Esos modelos se aprenden y se ponen en práctica. Para nosotros criar hijos, necesitamos saber con quién estamos tratando. De lo contrario,
no vamos a tener los resultados. ¿Por qué? Porque es que a veces el que está criando los hijos tiene comportamientos de niño. No ha madurado, pero sí exige al otro que madure. Yo tenía un hermano que andaba detrás de las dos hijas que tenía tres, pero era un niño pequeñito, y ya las muchachitas estaban adolescentes, y las muchachitas pues eran un poquito loquitas. Y entonces él pensaba que para volverlas espirituales entonces tenía que estar encima en la casa, y allá en la noche me decían, arrodíllense a orar ahí. Y las obligaba a arrodillarse a orar. Y invitaba hermanos que fueran a orar allá en la casa para reprender los demonios. ¿Cuáles demonios? Hay cosas que no son. Entonces, ¿qué se llamaba eso? Una persona que tenía inmadurez espiritual. Y sus hijas son inconversas. El hecho de que estén en la iglesia, no son bautizadas, no han tomado la decisión de ser bautizados ya. El que no está bautizado, con el respeto que usted se me merece, esperamos que Dios te toque y en verdad usted dé un paso para ser salvo. Pero no está convertido. Entonces, al no estar convertido, ¿qué es un inconverso? Entonces, sus hijas van a culto, las ha llevado siempre a culto, pero hasta el día en que tomen la decisión, porque dejaron de ser niñas, dejaron de ser niños, cuando llegaron a cierta edad, ya no los cobija esa gracia que el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque los tales es el reino de los cielos. Ya no los cobija esa gracia, porque ya tienen que tomar una decisión. Por eso un niño entre 10, 11, 12 años, hermanito, sabe demasiadísimo, ha visto demasiado, ha oído demasiado. Ese niño ya no es un niño, ya tiene que oír la palabra y tiene que tomar una decisión personal acerca de su salvación. Pero yo con un muchacho de 14 y de 15 años inconverso y quiero que se me comporte como un cristiano. Quien debe comportarse como cristiano y vivir como cristiano no es ese, sino soy yo. Esa es. Quien debe vivir la vida cristiana, ¿por qué? Porque es que él ni siquiera ha nacido. Él no tiene una experiencia de lo que es el nuevo nacimiento. No ha tenido un encuentro con Dios. Por eso yo busco que el departamento de escuela dominical que trabaje, por eso para mí es importantísimo los niños. Porque nosotros hemos fallado gravísimamente en la educación de los niños. Porque hemos llevado los niños a la iglesia y los hemos entretenido. Pero los niños no son para entretenerlos, los niños son para formarlos. Si en la iglesia Dios nos permite, a través de los maestros, vamos a formarlos espiritualmente. Amén. Vamos a darle enseñanza, pero si esos niños tienen padres cristianos, la responsabilidad no pesa en el departamento de escuela dominical, la responsabilidad pesa en cada padre de familia. Gloria a Dios. Pero hemos fallado en la educación de los hijos. Tanto que hasta nosotros como mismos pastores hemos fallado porque pensamos que los niños son cualquier... A ver ahí, saca a los niños ya porque están haciendo estorbo aquí. Que ningún niño se me mueva aquí, que ningún niño respire aquí, porque esta es la casa de Dios. Ve, hay un poco de conceptos humanos, con todo el respeto que me merecen los ministros del Señor, pero hay un poco de conceptos que no son bíblicos. Porque si alguien dice algo así, que me lo muestre por la Biblia y yo se lo creo. Pero si alguien no me lo muestra por la Biblia, qué pena, es un concepto humano. Porque en eso entonces despreciamos a los niños. ¿Y cómo se siente el niño?
No, pues el niño es una cosa de segunda, de tercera categoría. Aquí los importantes son los adultos. Aquí los importantes, entonces el niño es un estorbo. No, y entonces así, porque así educamos los hijos en la casa. A veces el niño cuando crece empieza a tener comportamientos y nosotros como padres empezamos a ver los comportamientos que ya no son tan lindos, porque a los niños se les acaba la gracia un día. Esa gracia de que todos, ay, recuerda lo que hablamos hace 8 días, que cuando nace uno es hipócrita. Los visitantes, algunos. ¡Qué niño tan lindo! Y después le dice, uy, qué niño tan feito. Le dice a la esposa, le dice, uy, ¿sí vio el niño de fulano de tal? Y ese hombre que es simpático, esa muchacha, y ese niño salió feito. Pero llega un tiempo en que el chico, ese niño se pone tan bello, tan lindo, que uno quisiera alzarlo, ¿cierto? Los niños tienen un tiempo en que todo el mundo como que quiere tener algo con ese niño porque tiene gracia. Eso se llama gracia de Dios. Está en un estado de inocencia, y cuando uno está en un estado de inocencia llama la atención, no le fastidia a nadie. Sí, el niño entonces tiene una etapa en que no es fastidioso para nadie, antes al contrario, y si está llorando alguien lo alza hasta con buen gusto, con buena gana, y lo trata de calmar. Apacienta mis corderos. Pero el niño llega a una edad y, como dice mi papá, se vuelve repelente. Ofensivo. Ya ha escuchado groserías, insultos, ¿y qué hace? Cuando alguien hace algo contra él, le suelta eso. Ya el niño perdió esa gracia. Que todos querían, ¡ja! El niño fulano tal, ese muchachito sí que eso la gente ya lo ve tremendito, y como hay algunos niños son tremenditos, menos mal que aquí no hay así. Bueno, por toda parte hay, pero hay niños lindos que se mantienen ahí. Solo que algún día, por más esta humanidad saldrá a flotar. Amén. Yo no defiendo a nadie, ni a los míos siquiera, porque no son cristianos porque sean hijos de pastor, no. Y no porque son hijos de pastor son pastorcito. No, son iguales que los suyos, del mismo material. Y aunque fueron criados en una casa cristiana, también les aflora, porque ellos también llevan el venenito ese del pecado ahí en esta carne mortal que dice Pablo, porque estamos en una carne mortal. Amén. Solo que por el Espíritu de Dios Él nos ha vivificado. Bendito sea el Señor. Así que el niño llega un momento en que ya pierde la gracia. Nosotros tenemos la gracia de Dios, pero nuestro comportamiento puede hacer que perdamos esa gracia. Cuando uno empieza a hacerle fastidioso a todo el mundo, dice, no hablemos con fulanito de tal, hay que hablar muy prudente. Ese hermano es voladísimo. No es que vuela, es que explota. Sí, fulanita. No. ¿Por qué? Porque necesitamos madurar en la vida espiritual. ¿Cómo se conoce que alguien es niño? Porque lo mueven los rudimentos del mundo. O sea, ¿qué son rudimentos?
La palabra rudimentos que está escrita, claro, de 1960 a 2021, ¿cuántos años lleva? Bueno, 51, el lenguaje ha evolucionado. Las palabras, por eso si usted se compra otra Biblia, en otra versión, usted no está cambiando la Biblia, sino está puesta la Biblia en un lenguaje más actualizado. Entonces, esos rudimentos son las primeras enseñanzas, o sea, principio, las primeras enseñanzas. Porque al niño hay que darle unas cosas que son básicas. Al niño hay que enseñarlo a caminar. Sí. Al niño hay que enseñarlo a comer. ¿Y cómo aprende un niño a comer? Pues sentándolo y poniéndole un platico y un asiento especial. Y ya cuando el papá determina que ya puede, entonces que coge la cuchara y lo enseña. Pero ¿cómo queda él después? Prepárate la mamá o el papá. La mamá, para lavarle, para quitarle toda esa ropa y hasta lavarlo a él mismo, va para la ducha, porque eso se echa hasta en la cabeza. Pero así aprende. O sea, hay cosas que son las primeras enseñanzas para el niño, para que él empiece y aprenda. Pero ¿usted cree que ya después uno piensa para caminar? A mí sí me ha tocado aprender eso, de pensar, y por eso he tenido problemas. Porque por mi problema de columna que he tenido durante ya 13 años, entonces yo fácilmente podía llegar aquí y tirarme ahí. ¡Pah! Porque eso es natural ya, yo puedo saltar y cualquiera puede saltar de aquí a allá. Pero he hecho ese saltico y verá. Entonces me toca pensar. Yo voy a bajar una escalera y me tocó aprender después de viejo a que yo no puedo tirarme. Entonces por eso vivo en una casa que tiene segundo piso y a veces yo ando corriendo. Porque una cosa, otra cosa que hay que hacer. Entonces mi esposa dice, no corra, no corra. Porque ella sabe lo que le toca vivir conmigo. Cuando yo empiezo a correr, y no es que me caigan las escaleras, no, es que me golpeo fuerte, y cuando me golpeo fuerte entonces puedo tener una desviación en alguna de las hernias que tengo o de las vértebras, se me puede mover. Pero hay cosas que uno no, usted las aprendió porque fue lo primero y no tiene que volver a repetir la misma lección. Pero Pablo, o el escritor de los Hebreos, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debían ser ya maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos, o sea, las primeras enseñanzas o los inicios de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí hay una clave: oír. Para mí el evangelio se define en un principio esencial. Y la gente me ha preguntado, ¿cómo puedo yo llegar a ser cristiano? ¿Cómo puedo yo llegar a vencer? Bueno, hay gente que dice, vea hermano, métase en ayuno. Sí, yo no estoy diciendo que el ayuno es malo. Métase en oración, no estoy diciendo que la oración es mala. Pero yo le estoy pidiendo a un bebé, escúcheme bien, porque pretendo que con lo que enseñé podamos reflexionar. ¿Cómo le voy a pedir a un bebé
que ayune. Niño, esta semana nos tocó ayunar. Aquí es para todos. La Biblia dice, por allá el rey no sé qué más, el rey que estaba, ahí acuérdenme, de Asiria, Nínive. Oiga, puso a ayunar hasta los animales, y eso es bíblico, porque hay gente que se vuelve bíblica. Y entonces, no, aquí todo el mundo, el niño, pues va a aguantar hambre. Sí, porque no le da comida, el niño va a aguantar hambre, pero ¿qué va a hacer el niño? Va a llorar, porque él no sabe qué es ayunar. Vamos a meternos en oración aquí, todo el mundo, tenemos que estar una hora orando. A ver, ¿qué es ahí? Y el pobre niño ahí está ya arrodillado, que da vueltas, y el papá lo tiene ahí. Él es un niño. Gloria a Dios. Porque ese no es el principio, esa no es la esencia para ser. La esencia para hacer no es la práctica, sino el oír, la edificación por el conocimiento. Si yo oigo el Evangelio, ¿qué hace? Me instruye, me da conocimiento para que yo tome decisiones. Porque el Evangelio es palabra de Dios para el ser humano, pero no es para que Dios le cambie al hombre, sino que el hombre por esa palabra tome la decisión de cambiar. Amén. Porque si el Evangelio Dios lo hubiera diseñado para que el hombre lo recibiera y lo viviera simplemente porque el Evangelio transforma al hombre sin que el hombre intervenga, entonces cualquiera que oye el Evangelio sería salvo y estaría transformado. Pero ¿cuánta gente ha oído el Evangelio? Y Pablo, y lo escribe aquí la Biblia, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque cuando uno se hace tardo para oír es cuando le habla al niño. Vamos a seguir con el niño. Los niños son tardos para oír. ¿Cuál niño va y hace lo que le mandó la mamá o el papá en la primera vez? ¿Sabe cuáles? Los antiguos, los que están aquí, que son adultos, que cuando fuimos niños, papá y mamá mandaban ¿cuántas veces? Como 100 veces. Hoy los niños, Señor bendito, mándeles y dígales, y una, y otra, y otra, y en fin, ¿qué hace uno? Va y hace el trabajo. Porque a uno le falta amarrarse los pantalones y a las mujeres amarrarse las naguas. Sí, porque ahí comienza. Usted empieza a instruir al niño así y le dice, no, es que este niño es más desobediente. Este niño, y le alimenta eso, desobediente, y lo va alimentando y le dice, sí, yo soy desobediente. Desobediente, y el niño dice, yo soy desobediente. Vaya, haga tal cosa. Y así. Porque esa es la actitud del niño, desafortunadamente hoy, en el siglo XXI. Tardo para oír. No es que no escuche, es que no quiere hacer lo que se le pone. En ese mismo sentido, Pablo dice del creyente que no quiere crecer, que no deja su vida que se renueve, que se rejuvenezca espiritualmente. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí el asunto no son las prácticas, porque uno puede decir, bueno, yo voy a culto. Aquí el asunto no es solamente venir a culto, aquí el asunto no es solamente orar y ayunar y dar las ofrendas y todo lo que corresponde. Aquí el asunto es oír lo que Dios dice. Porque si uno llega a oír lo que Dios le enseña, lo que Dios le habla, entonces uno cambia. Si el muchacho, cuando yo le digo, hágame el favor y vaya a tal lugar, y él va de una, ¿qué es eso? Obediente. Obediencia.
se va formando y va aprendiendo la obediencia, va aprendiendo ¿qué? El respeto por la autoridad. No siempre habrá que hacer cosas por gusto, porque hay muchas cosas que a uno no le gustan. Sí, pero sencillamente son tareas que uno tiene que cumplirlas. Son responsabilidades. ¿A quién le gusta levantarse a las 4 de la mañana e irse a trabajar? Si a las 4 de la mañana uno está en un sueño tan lindo, nadie dice amén. Yo me he tenido que levantar con este trabajo porque me toca a veces viajar. 3 de la mañana, uy Señor, y con ese horario que uno tiene para acostarse, yo trato de acostarme a las 10:30 de la noche y quedarme así quietico, pero hoy bulla allí, gritan allá por todas partes, hay televisores a todo volumen. Y uno tratando, Señor, yo tengo que levantarme a las 3 de la mañana y a 12 de la noche. Y yo tengo que manejar 4, 5, 6 horas. Y como yo ya tuve un accidente, usted me preocupa porque tuve un accidente porque me quedé dormido. Entonces fíjate que hay cosas que son supremamente cómodas, pero toca hacerlas. Es nuestra responsabilidad. Amén. Es la responsabilidad de un cristiano que le sirve al Señor, que ya Dios lo ha hecho durante muchos años, le ha dado muchas bendiciones. Es una necesidad que Él viva de acuerdo a la voluntad de Dios y no que se le tenga que enseñar lo primero, porque debiendo ser maestros tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los inicios, las palabras de Dios, y sois como niños, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y entonces hemos vuelto a las primeras enseñanzas. Vamos entonces a qué, ¿cuáles son las primeras enseñanzas? El arrepentimiento. Dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando los rudimentos o las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, cuando a alguien hay que enseñarle otra vez que se arrepienta, después de llevar 15 años, 10 años, 4 años, 8 años, 20 años, 40 años en la iglesia, y toca volverlo a coger de nuevo y hablarle, mire, arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? O sea, volverle a escribir. Y Pablo dice, deberíamos ser maduros, ser maestros. Pero esa es la gente. Vamos a ponernos en pie. Yo predico y se me olvida la hora. Ese es el problema que ustedes van a tener conmigo. Que por lo menos una escuela dominical yo le predico 1 hora. Pero espero no aburrirlos. Espero verlos edificados. Sí, espero verlos creciendo. Ni siquiera pude explicar el texto que les leí. Bienaventurado el que soporta la tentación, quedó para la siguiente. Pero vamos a orar. A veces estas enseñanzas no pueden hablar a la gente en lenguas. Y digo, y ese hermano no es espiritual. Yo no pretendo que con cada predicación usted hable en lenguas. Yo pretendo que con cada predicación usted aprenda, se edifique, escuche y no haga como el niño. Papi, ¿ya hizo la tarea? ¿Ya hizo la tarea? Y dele. Hasta para almorzar hay que llevarlo como 50,000 veces.
porque está pegado a ese celular o allá a esa televisión y ese muchacho no se mueve. La gente se ha vuelto hoy muy desobediente. Y esto no es agradable a Dios. La desobediencia no es algo que Dios aplaude. Así que tenemos que ser obedientes. Amén. Tenemos que discernir. Amén. Discernir, discernir. El niño dice: papi, ¿por qué no me compra? Mire, ahí tiene plata, mire, ahí recibieron esa cantidad de billetes. ¿Por qué no me compra a mí la bicicleta? ¿Por qué no me compra esto? Y el niño cree que es que el papá no lo quiere porque no le compra. Pero el papá, que tiene una visión grande, él dice: hay que pagar el arriendo, los servicios, esto y esto y aquello. Amén, porque él tiene una visión grande. Así es nosotros en Cristo. El muchacho, el recién convertido, me dice: oiga, ¿será que es malo tener una novia inconversa? Porque él está recién convertido. Dice: no, es que yo tengo una novia allá y nosotros, yo me bauticé pastor, pero yo volví con mi novia. Es que nosotros nos queremos mucho y de todas maneras es un bebé. Yo tendré que manejarlo, tendré que hacer un trabajo grande con esa persona para mirar cómo llevarlo a Cristo a través de la palabra. Pero si yo tengo un muchacho que ya tiene 15, que tiene 8 años, que tiene 20 años en la iglesia y está diciéndome que si es malo tener novia en conversa, ay, Dios mío, ¿qué tenemos? Amén. Sí, debemos ser maduros. Dios ya nos dijo lo que tenemos que hacer, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Amén. Pero aquí está, es el oído. Si yo escucho de verdad, voy a ponerlo por práctica. Si no, vendría a culto. Yo vine a culto y estuve en culto y ya. Y seguiría haciendo lo mismo. Pero el que escucha la palabra y se deja tratar por ella, crece. Se va a volver en un obediente. Va a llegar a crecer, va a ser un maestro, porque va a enseñar a otros. No porque para aquí en el púlpito, sino porque con su comportamiento, con su conducta, da ejemplo para muchos. Hay gente que no necesita saber Biblia para predicar y para evangelizar. Es vivir la vida cristiana. Así se convierte la gente, viviendo la vida cristiana. Soberano Señor,